Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes al día de hoy con la Cátedra Palincesto en la serie de la violencia, lo insólito y la historia en la narrativa mexicana contemporánea. El Grupo de Investigación, Literatura y Cultura del Norte de México ha creado la Cátedra Palincesto bajo la conducción de una servidora como un espacio de encuentro entre el escritor y su público. Un conversatorio en el que se cuenta con la presencia de grandes escritores de la literatura mexicana que han destacado por su labor creativa en el ámbito de la narrativa y por ser protagonistas de las principales tendencias que en el campo de la novela y en el cuento se han desarrollado. La cátedra Palincesto debe su nombre al vocablo que alude al hecho de volver a escribir un nuevo texto sobre uno que ya existía. En cierta manera, el conversar sobre un texto literario en ese encuentro entre el autor y el lector posibilita el hecho de que a través del diálogo y la palabra compartida se vuelva al texto original. Quizá un juego de palabras y significados, pero que sirve de sustento para crear el espacio donde puedan coincidir la mirada del creador, el escritor, y su intérprete, el lector. El día de hoy nos sentimos muy complacidos de tener con nosotros a Ileana Olmedo para platicar en torno a el recorrido por los intrincados senderos de la memoria y el pasado que dan cuenta quiénes somos en Chernóbil, su novela. Seas bienvenida, Ileana, muy contentos de tenerte aquí con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Veo aquí a muchos estudiantes, a caras conocidas y estoy muy contenta de estar con ustedes hoy. Gracias. Bueno, la dinámica que seguimos, para pegarnos un poco a la formalidad, empezamos con una breve semblanza y luego empezamos a plantear una serie de preguntas para iniciar esta charla y empezar a dialogar en torno a la novela. Entonces, primeramente, le pido a Isabel Mier que nos apoye con la semblanza de la autora. Adelante, Isabel. Claro que sí. Muchas gracias, maestra Mónica, por este espacio de encuentro y gracias, maestra Ileana, por el tiempo que nos concede tan amablemente. Me permito dar lectura de manera muy breve a la semblanza. Originaria de México, Ileana Olmedo es egresada de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM y doctora en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde forma parte del Grupo de Estudios del Exilio Español, GEXEL. Sus investigaciones profundizan en los procedimientos y problemáticas en torno al exilio republicano español de 1939, con especial atención a la especificidad de las mujeres y concretamente a la obra de Mercedes Pinto y Luisa Carnés. Luego su tesis doctoral fue publicada bajo el título Itinerarios de exilio, la obra narrativa de Luisa Carnés. En el año 2000 fue becaria del Centro Mexicano de Escritores y posteriormente, en el 2009, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el programa Jóvenes Creadores. Más adelante, del 2010 al 2012, realizó estancias postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y en el Colegio de México, del 2012 al 2014. Ha publicado en diversos medios españoles y mexicanos. Desde el año 2015 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es profesora investigadora mediante el programa Cátedras para Jóvenes Investigadores del CONACYT. Obtuvo el Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo, la edición 2012, por la contribución Danza Africana, así como el primer lugar del concurso sobre alebrijes en el año 2013, convocado por el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México. Posteriormente ganó el Premio Internacional de Narrativa de la Feria Internacional del Palacio de Minería en el año 2018 con su novela Chernóbil. Y bueno, sin más por el momento, bienvenidas, bienvenidos, cedo la palabra. Gracias, Isabel. Bueno, pues en pocos años has realizado mucho, una intensa labor creadora y el día de hoy pues nos toca conversar en torno a una novela muy interesante que tiene muchas vetas que valdría la pena que exploráramos. Me interesaría partir con un comentario que
que encontré en torno a una de las reseñas que se hacía de tu novela, donde comentaban que en esta historia se traza la vida de una familia mexicana hundida en la desinformación, el rencor y la tristeza, y que Chernóbil es la manifestación de la incertidumbre, el miedo y el desasosiego. ¿Cómo logras el trazar lo que puede ser algo tan cotidiano en el ámbito de lo intrafamiliar para llegar al planteamiento de algo que es el meollo de todos esos silencios que ocultan las severas problemáticas que transitan en el interior de las familias y que van construyendo heridas que difícilmente cicatrizan y que van lastimando a lo largo del tiempo. Y bueno, y luego vamos a pasar con cómo se enlaza con ese suceso histórico, ¿no? Pero me interesa mucho el hecho de que a partir de este microcosmos, de esta familia mexicana, logres construir cómo hay una serie de situaciones donde se transita por esta gama de sentimientos, ¿no? Por ese rencor, esa tristeza, esa especie de impotencia, ¿no? De sentir que vas un poco a la deriva. Entonces, ¿cómo brota toda este interés por plantear este asunto para novelarlo? Bueno, en el proceso de escritura de una novela hay distintas etapas y la primera por la que pasé, o el tema inicial desde el que partí, fue justamente la idea de contar una historia familiar, que Ujú, no es exactamente la que se narra al final en el libro, sino que estaba dirigida hacia otro ángulo y después se fue desarrollando hacia el pasado y me di cuenta que tenía que retroceder en el tiempo para poder explicar en qué se habían convertido estos personajes, porque si no, no tenía mucho sentido. Y una manera justo de volver a este pasado era a través de los diarios de la protagonista, que también es la narradora. Este recurso me sirvió justo para reelaborar toda esta memoria de una familia que, que ahora que me lo dices, sí tiene bastante carga de rencor y de sentimiento, y quizá, bueno, esta mirada desde el rencor también modificó, perturbó un poco mi mirada al escribir sobre mi propia familia. De ahí, bueno, la fui conectando hacia otro momento que fue clave en la historia familiar, que era el momento histórico de Chernóbil, ¿no? Bueno, la explosión del reactor 4. Entonces fue un proceso que duró varios años y como todas las novelas se van construyendo y reconstruyendo de una idea inicial. La idea inicial era contar la historia de la hermana, pero desde el presente, pero pues no tenía mucho sentido a la hora en que hacía borradores y borradores acerca de por qué esta hermana había terminado como termina. ujú. Y fue cuando regresé al pasado y la explicación que le di fue el entorno familiar, ¿no? Lo que le había pasado y cómo fue también porque entré en una serie en psicoanálisis, empecé a ir a terapia y durante la terapia justo el psicoanálisis se basa en regresar a qué rol juegas dentro de la estructura familiar. Y esta estructura familiar me daba la explicación para entender un poco la historia del personaje de Paula, que yo creo que al final es el principal más que la misma narradora, porque es su historia la que quería contar. No sé si lo logré así o si al final el foco se dirigió más hacia Daniela, que es la narradora y protagonista. Pero Ujú, mi idea era contar primero la historia de Paula y sus hermanos y luego, pero como que de hecho pensé inicialmente
incluir varios puntos de vista y varios narradores que fueran construyendo esta historia de Paula, de sus, por qué llega un punto en el que se suicida, que es así como empieza la novela, pero inicialmente no empezaba así, sino que descubrías que al final se suicidaba. Pero después de varias reconstrucciones del texto decidí que no, esto no era ningún misterio, porque al final es lo natural, entonces lo trasladé al principio y lo que quería es que el lector fuera justo como fue el proceso de escritura, descubriendo cuáles eran las causas de que llevaron a esta mujer al suicidio. Ujú. Y en cierta forma, ¿no? El suicidio es como un acabar de destapar y que salga todo de la cloaca, ¿no? Por así decirlo, que los personajes finalmente puedan aceptar todo lo que se ha querido ocultar, ¿no? Quizá por ahí ese recurso de la memoria y del diario, de a través de la escritura, poder expresar algo que todos han querido callar, porque a mí se me hacía muy comprensible el ámbito familiar que se muestra de una generación en la que yo estuve muy próxima, en que no pasa nada, no pasa nada y capoteamos las cosas y todos fingimos que todo está bien. Y el mundo se está derrumbando, pero todo está bien. No perdemos la compostura, pero nos está llevando el caramba. Claro, bueno, en la construcción justo de un relato, esta idea que tiene Hemingway de que lo que está debajo del iceberg es lo que no hay que contar y que es lo que más pesa dentro del gran iceberg, que es lo que vemos. Pasa esto en Chernóbil, que al final lo que se silencia es justamente lo que pesa más. Y por eso no podía hacer una novela que fuera polifónica, sino una novela que tenía que estar contada desde un ángulo que fue el de Daniela, y lo que vemos es su explicación de lo que le sucedió a la hermana, pero podría haber muchas explicaciones distintas para el suicidio, no creo. Y, y sí, el silencio es una parte en que juega mucho durante toda la novela, no solo porque se construye a partir de memorias, que la memoria es selectiva, y el diario que ella escribe es justamente una selección de lo que quiere contar, pero hay mucho que se calla, y también por que el silencio es como la tónica de esta familia, que todo lo silencia, lo reprime y lo va guardando, que es también algo que define mucho a la generación, a nuestra generación y a la de nuestros padres, y creo que hasta la de nuestros abuelos. Ahora, bueno, lo veo con mi hija, que hay una propuesta más hacia hablarlo todo, hablar del cuerpo, hablar de nuestro papel en la sociedad, nuestro papel dentro de las familias y todo esto. Antes nadie planteaba estas preguntas, ni siquiera te las hacías, ¿no? Y ahora, incluso desde la escuela, les están a mi hija, ¿no? Haciendo estas preguntas. Me parece muy bien, porque al final la vida es como una construcción de la propia identidad, y esta identidad que va mutando con el paso del tiempo y con las cosas que te pasan, tiene que irse construyendo y reconstruyendo todo el tiempo, igual que como escribes una novela, ¿no? Por eso cambia tanto, porque uno como escritor, bueno, conforme va escribiendo va cambiando también, y va envejeciendo y madurando en la medida de lo posible, ¿no? Claro. Y, bueno, ahorita que estaba yo, ahí trabajando en otros textos, pero se me venía a la mente la figura de la escritura de los dolientes, y en cierta manera esta protagonista es una doliente porque en ese transitar por la memoria, en esas evocaciones que hace del pasado, pues su memoria es selectiva porque consciente o inconscientemente va a ocultar aquello que la lastima, ¿no? Entonces, no es solamente lo que calla porque no lo recuerda o porque no lo quiere recordar
o porque no puede expresarlo. A veces cuesta trabajo el nombrarlo. O sea, cuando a uno le dicen, bueno, ¿qué tienes? Es que, no sé, hasta que no dices que si es enojo, ira, coraje, resentimiento, hasta que no le encuentras la palabra, como que puede salir y canalizar ya el sentimiento, ¿no? Entonces, yo percibo que estos personajes se encuentran un poco en esa encrucijada, ¿no? De que a veces los atrapa un silencio que los carcome un poco y que Daniela con el diario, pues son esos intentos de ir nombrando y expresando e ir sanando paulatinamente, pues un pasado que los agobia a todos, a cada uno de los hermanos de diferente manera. Obviamente tenemos su perspectiva, ¿no? Y es muy interesante porque ella habla de su Chernóbil, ¿no? Como que siempre ella se equipara, ¿no? Como que si también el desastre nuclear o el desastre hubiera ocurrido en ella. Y eso lo hace mucho más impactante, ¿no? Claro, bueno, ahora que se ha puesto un poco de moda, bueno, muy de moda Chernóbil, Ujú, se entiende mejor, pero en el momento en que empecé a escribir esta novela, incluso cuando salió publicada, fue antes de que se volviera un tema mainstream. Y ujú, era algo que poca gente conocía y entendía cabalmente, ¿no? Ahora me alegra mucho que todo mundo sabe cuál es este referente y lo ujú, conoce más de cerca, cómo se fueron dando los hechos y cómo justamente el silencio participó mucho en que se incrementara la gravedad del suceso, porque la actitud del gobierno soviético hacia la explosión fue justamente de silencio, de reprimir, que es una actitud que tienen muchos estados cuando ejercen violencia sobre los ciudadanos, ¿no? ujú, Y reprimió este suceso y eso provocó que la evacuación fuera más lenta, que hubiera más gente absorbiendo durante más tiempo radiación y a la larga esto tuvo efectos en toda la comunidad. ujú, Entonces, parte fundamental de la gravedad de la catástrofe de Chernóbil es justamente el silencio, por eso me gustaba tanto como metáfora y era algo que, bueno, formó parte de mi vida porque mi papá fue, bueno, fue más bien porque ahora ya está jubilado, él trabajó en investigación nuclear ujú, de varios años y a él, y bueno, él se quedó sin trabajo cuando cancelaron su proyecto, que es un proyecto para generar plantas de energía nuclear, pero que no es el mismo proyecto que el de Laguna Verde porque tiene otras como líneas. ujú, Y eso causó que él se quedara sin trabajo en el 85, que fue también el temblor aquí en la Ciudad de México, y esto provocó que mi familia pasara por una gran crisis, ¿no? Entonces esta crisis del 85-86 fue muy grave en mi familia y yo siempre estuve muy interesada sobre el tema de Chernóbil. Durante varios años lo reprimí, bueno, en la memoria y un día vi un documental que conmemoraba los 20 años de Chernóbil, ¿no? Y que fue en 2006. Y entonces recuperé el tema, empecé nuevamente a investigar y quería escribir sobre estos proyectos de energía nuclear que también fueron silenciados o cancelados por el gobierno en México. Y una serie de sucesos empezaron a venir a mi memoria y empecé a indagar en el pasado y encontré varias cosas que pasaron en esos años que quería contar y fue como surgió mi interés en Chernóbil en particular, ¿no? Y en el 86, que después derivó en el fin del comunismo de la era soviética, ¿no? ujú. Y, y quería contarlo por ahí, no, pero sí fue todo un proceso de volver a contar, que es también el proceso que uno tiene que hacer cuando sufre abuso infantil, ¿no? Que es una memoria que se reprime Ujú, durante muchos años y luego brota, ¿no? Brota por diferentes razones.
empecé a investigar también sobre el abuso infantil y cómo se desataba la memoria por algo que hueles o algo, recuerdas de pronto todo esto que reprimiste y que hace el cerebro cuando eres niño, automáticamente te protege y lo olvidas, ¿no? Entonces, estas dos cosas se conectaban mucho y por eso decidí asociarlas en esta novela, ¿no? Entonces esos eran los dos temas que me interesaba más contar, lo de el final de un tiempo que prometía mucho para, bueno, para muchas personas y en particular en mi familia, que era el desarrollo de la energía nuclear y lo del abuso infantil, que es una de las realidades que pasa en muchas familias en México, que es muy impresionante cuántas familias tienen casos de abuso infantil silenciado y que se tiene que contar, ¿no? Tiene Claro. que salir, porque, bueno, es la única manera, creo yo, de tratar los grandes problemas que nos torturan, ¿no? Hablarlos y evaluarlos y si es posible escribirlos, ¿no? Para que otras personas puedan entender qué pasa en estas familias y cómo. Eh, el hecho de haber tenido la oportunidad de estudiar tu doctorado en Barcelona y posicionarte en un tiempo y en un lugar, vamos a decir, lejos de tu pasado y también distante de ese suceso histórico, te permite tener una visión diferente de las cosas y encontrar las palabras para nombrar aquello que de alguna manera se había callado, como lo hace Daniela en su diario. Claro, bueno, yo creo que de manera inconsciente fui en cuanto pude lejos de mi familia para poder entender lo que había causado su fractura, ¿no? Y, y a mí me sirvió mucho estar lejos en Barcelona justo para poder ahí reconstruir toda esta memoria, porque además cuando no sé, bueno, a uno le pasa cuando está en una ciudad. Mi esposo es Vicente Alfonso, es un escritor y él es de Torreón, pero vivimos aquí en la Ciudad de México y él tiene también mucha distancia de su pasado al alejarse geográficamente. Creo que uno se aleja geográficamente para alejarse también de esas memorias y no puedes volver, no podría haber yo vuelto si no hubiera escrito esta novela, porque tenía muchas cuentas pendientes con mi pasado que necesitaba evaluar y reconstruir, darle una explicación, porque al final la memoria es una explicación del pasado generada en el presente a través de discursos y argumentos o explicaciones que uno se da y que pueden ser muchas veces falsos, ¿no? O no del todo apegados a lo que en realidad sucedió. Pero bueno, te das esta explicación y esta explicación te sirve para sobrevivir porque tienes que aprender a perdonar y a compadecerte también a ti mismo, a compadecer Aceptarte. a ese que eras antes. Claro. Sí, y en ese sentido, como escritora, eh, em, ¿qué representa la literatura para ti en este oficio? La escritura se convierte, si no como un paliativo, bueno, se convierte como una posibilidad de mayor entendimiento, como una manera de continuar planteando las interrogantes del ser humano y poder llegar a las respuestas. ¿De qué manera la literatura te brinda una mayor paz o tranquilidad al ejercer la escritura? Bueno, justo un ejercicio que uno hace para entender el abuso infantil es escribir
lo que recuerdas, aunque sean fragmentos. Y también la idea central del psicoanálisis es crear narrativas acerca del pasado. Entonces, yo escribía antes más ensayo. Tenía mucho miedo justo a entrar en explicaciones acerca de mi entendimiento de familiar o personal. Y hice este ejercicio también justo con un propósito de sanar, ¿no? De sanar este pasado porque me pesaba mucho, ¿no? Y a pesar de que no creo que la literatura solo sirva para sanar, sí creo que una de sus posibilidades es justo poder entender, ¿no? Y no solo en la escritura, también en la lectura puedes leer a Ana Karenina y entender, porque hay muchas cosas en las que te reflejas, ¿no? Y que te pueden servir. Justo la idea de, a mí me sirvió mucho leer los testimonios que recuperó Svetlana Alexievich sobre Chernobyl, ¿no? Porque me di cuenta que algunos de los personajes utilizaban exactamente la misma lógica que usaban personas que conocía para explicar, ¿no? Sus problemas o cómo veían el mundo. Hay, de hecho, un ingeniero que da su testimonio en el libro de Alexievich que me recordaba muchísimo a mi papá. Y a la hora en que el padre escribe una carta en el libro, en la novela, aquí la tengo, utilicé el modelo que había presentado Alexievich, esta explicación que daba, ¿no? Y me sirvió también para entender la explicación posible que se había dado mi padre para comprometerse en un proyecto que en realidad no tenía muchas posibilidades reales de llevarse a cabo, como era crear plantas de energía nuclear en México, que es un país que no tenía ni, bueno, todavía no tiene tanto desarrollo tecnológico, ¿no? Para llevar a cabo este tipo de proyectos, pero bueno, era algo en lo que él creía mucho, ¿no? Y que valía la pena luchar por ello en ese momento y con lo que se comprometió hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Que le fue un poco mal, ¿no? Ok, bien. Bueno, aquí tengo otras preguntas, pero invito a las personas que nos acompañan, si quieren plantearle algo a Iliana, un comentario o alguna observación que quisieran hacerle, ¿no? Para aprovechar. Bueno, pues entonces mientras levanten Isabel, adelante. Gracias, maestra. Pues yo me enganché con el libro, me pareció muy, pues no sé, es como voraz, pero a la vez muy bello también en algunas partes, ¿no? Y hay como belleza en un proceso de sanación y de liberación y todo. Y el uso de las metáforas me dejó absolutamente fascinada, desde el título o el concepto de Chernóbil hasta el bebé que parece bolillo morado, hasta este concierto con viola y flauta. Estos usos tan peculiares, tan bien logrados, me dejaron anonadada. Quisiera saber al respecto cómo construyó el uso de el uso de estas metáforas, y también parece ser muy, muy dolorosa la experiencia. A mí me dejó al final como sin aire, ¿no? La experiencia de leer el libro, me imagino que escribirlo debe haber sido atroz, y de ser así, ¿cómo se resignifica esa experiencia para no quedarnos con este como sabor tan amargo, ¿no? Perdón. Pues nada, gracias. Bueno, pues muchas gracias por tu lectura y por tus palabras. Me emociona mucho escucharte. Bueno, justo acerca de las metáforas, ayer estaba leyendo a Susan Sontag y ella dice que utilizamos las metáforas para explicar cosas que no podemos definir. Y en este caso,
sí sucedió así. Como me costaba tanto trabajo hablar de este momento tan difícil y de esta situación, utilicé metáforas cuando no podía decir, bueno, ¿qué es similar a cómo se siente? ¿No? ¿Cómo podría encontrar algo que explicara a alguien más lo que es esta explosión, ¿no? Tan fuerte que es cuando te das cuenta de que la idea que tenías tú de las personas que amas se destruye, ¿no? Entonces, me parecía, siempre pensaba Chernóbil, una explosión, algo que se queda, porque justo eso sería como la respuesta de la segunda parte de tu comentario, es cómo hago para que no sea tan duro y para que se vea que hay cierta paz o pacificación en este personaje hacia el final. Y lo que intentaba es justo que hubiera un poco de esperanza en ella, en el personaje de Daniela, y que el lector también tuviera esperanza porque no quería que fuera un relato totalmente negro, porque creo que el personaje piensa rehacer su vida de alguna manera y por eso tiene una hija y como que vuelve a creer en la familia, ¿no? Que es algo que se le destruye inicialmente y quería que al final hubiera un poco de luz porque en el lector y en el mismo relato para que no fuera tan oscuro, aunque sí es, creo ahora que te escucho un poco mm, negativa la visión del que tiene sobre la familia y cómo se construye, ¿no? Pero sí creo que ella trata de construir otro tipo de familia diferente, una que no sea tan ruin y que no le pese tanto este pasado y que no sea tan vertical ni tan jerárquica, porque ahí la sombra más grande es la del abuelo, ¿no? El abuelo que es cacique priista al final, ¿no? Que tiene muchísimo poder porque es el que tiene el dinero, ¿no? Y el que los controla a ellos como comunidad. La mamá no tiene muchas opciones, Patricia. Entonces, ella justo se va a buscar otra manera de hacer las cosas. Entonces, no sé si viste por ahí algo así, pero trataba de que hubiera esperanza y sobre todo en su decisión de tener una hija, que es algo que está también durante todo el libro, ¿no? Su esfuerzo por intentar que su hija sea menos infeliz de lo que todas las familias son, ¿no? Sí. Y yo creo que es un personaje que se arriesga, ¿no? Porque, con esa herencia que tiene, pudiera pensarse que va a duplicar el esquema y, consciente del dolor que le ha provocado, bueno, se resiste ante ello y la forma de sobreponerse es precisamente intentar que con su hija no sea así. Y yo creo que ahí es donde está ese atisbo de esperanza, ¿no? De poder contrarrestar un poco, pero que sí es una experiencia muy dura, pues sí. Sí, sí es. Pero no sucumbe ante el dolor. Yo creo que es muy valiente lo que hace, o sea, desde otra perspectiva, porque es como mirarse frente al espejo y acabar de aceptar, porque antes era así como que poner un velo y lo que decíamos, no pasa nada, todo está bien, o todo se acepta y no se juzga, y ahora como que es reconocer que, pues sí pasó y sí hubo cosas que, pues, no estaban tan bien del todo. Lisette, adelante. Hola, buenas tardes. Gracias. Bueno, pues a mí me gustaría comentar un poquito que la novela para mí tiene definitivamente una estructura muy interesante, ¿no? Y yo siempre me he asombrado mucho con las novelas fragmentarias, me parecen muy interesantes, pero también me parecen sumamente complejas. Y pues reconozco mucho la labor literaria que existe en ellas, ¿no? Porque así como pueden convertirse en una lectura que sí rete al lector y a la crítica y se vuelva muy interesante, creo que hay una línea divisoria muy delgada entre que produzca esto a que por otro lado se convierta en algo muchas veces casi inentendible, ¿no? Para la mayoría de los lectores. Entonces me gustaría como preguntar cómo fue construir esta estructura y cómo fue que limitó tan perfectamente esa línea, ¿no?
que a mí me gustó muchísimo esa estructura. Y bueno, justo la estructura inicial era lineal. Y empecé a escribir lo que es el relato final, que es cuando van a Chernóbil, pero después, a la hora de reconstruirla, empecé por el pasado y era también muy lineal esa versión. Y luego empecé a darme cuenta de que no funcionaba muy bien y ahí, bueno, les voy a contar que me ayudó muchísimo mi esposo, que es Vicente Alfonso. Él cree mucho en las estructuras fragmentarias y leyó una de las versiones y me dijo que lo que pensaba él es que tenía que hacer diarios, ¿no? Estructurarla a partir del diario, porque yo desde que tengo 7 años, o sea, desde que empecé a escribir, aprendí a escribir, tengo un diario que justo me regaló mi papá, el primer tomo, y empecé a escribir y al principio, bueno, eran puras cosas que te suceden como niño, ¿no? Fui y me compré un helado, el helado era genial y luego lo seguí durante toda la adolescencia y lo sigo hasta ahora. De hecho, ayer escribí porque lo que hago ahora es más como escribir sobre lecturas, que como no tengo tanto tiempo en este momento en mi vida porque tengo una hija pequeña, ¿no? Lo que hago es escribir cosas que me impresionan de vez en cuando o libros que quiero, cosas que quiero recordar, porque si no escribes no lo recuerdas, ¿no? Y lo que hice, después de que él me dijo esto, a estructurarlo en diarios, fui y retomé mis diarios, saqué mi maleta que tengo y empecé a ver cómo escribía, cómo eran esos diarios que escribía antes. Entonces fue cuando la estructuré a partir de diarios. Esa fue otra versión que hice, pero no saltaban en el tiempo, sino que eran lineales. Pero me di cuenta de que en realidad lo que uno hace cuando recuerda no es de una manera lineal, sino fragmentaria. O sea, justo ahora mismo que hablé, les conté un poco de mi infancia, un poco de la adolescencia y luego saltas a ayer. Entonces, en realidad fue una decisión que no me gustaba mucho porque no estaba me sentía muy nerviosa respecto a la estructura fragmentaria, pensaba que no se iba a entender. No, que iba a resultar muy difícil, pero como el mismo tema me resultaba difícil de contar y había partes que me costó muchísimo escribir porque no quería contar, justamente me las quería callar y callar, y empecé a posponerlas y se empezó a estructurar así hasta que al final se revelara ese momento en el que ya me atreví, bueno, a contar lo que le había pasado a la hermana, ¿no? Que es como cuando explota la bomba. Y así fue como se construyó. Entonces fue una cosa más natural que planeada, ¿no? O sea, se fue dando así y ahora que me han dicho que es un poco difícil de armar el rompecabezas, pero creo que sí se va entendiendo y lo que era mi propósito, que es cómo se va construyendo la identidad a partir de distintas narrativas que saltan en distintos momentos temporales, porque así es como se construye la memoria. Sí. Gracias, Lizeth. Yo creo que es cuando como lectora arrancas precisamente en la lectura de la novela, es aceptar el propio ritmo que la novela te va a imponer, ¿no? Y a mí también me gustó la fragmentación y te soy sincera, no me resultó difícil, inclusive me cautivó más por esos saltos en el tiempo y la peculiaridad de que siendo la misma persona, cómo va transitando su voz y su mirada. Eso me llamaba mucho la atención, porque de repente es la niña y de repente es la jovencita y de repente es la adulta, pero como que decir, en esencia es la misma persona. Entonces, el acierto de preservar
a la misma persona, pero en su cara de niña, por decirlo así, ¿no? Entonces, creo que sí se mantiene cierta logicidad en esa manera de ir incorporando los fragmentos, ¿no? Y en esa especie de alternancia donde algunos son una línea, son como pinceladas, que ahorita decía Isabel, como de repente es una imagen o una metáfora que te da o un salto al vacío en algo crucial, o te da un momento de serenidad en el cruce del tránsito a otro bloque en ese devenir de la memoria. Entonces, a mí se me hace que es muy bien logrado, porque si abordas la novela queriendo eh, imponerle la linealidad, pues, ¿cómo que ahora estamos en el 86 y luego se fue al 2000? Pues, ¿cómo? Ya desde ahí, entonces, tú como lectora le impones la barrera, ¿no? Entonces, yo creo que lo interesante es eso, es un personaje que se encuentra en un presente, pero que la atormenta un pasado. Entonces, en su presente coexisten muchos pasados. Entonces, pues es una, es una adulta, pero también aflora la niña que recuerda algunas cosas, la adolescente. O sea, todas coinciden, por eso coexisten en una sola. Adelante, Victoria. Ay. Hola Liliana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Precisamente manteniendo estas cuestiones de el lenguaje y de la ficción que construimos como escritores y como escritoras, ¿cuál fue el reto de escribir o plantearte de escribir, ahorita que hablamos de la niña, de la joven, de la adulta, escribirte en todas estas facetas? ¿Cuál es el reto del lenguaje para mantener la cohesión de la ficción y que se mantenga verosímil la historia? Hola Victoria, qué gusto me da que estés aquí y verte. Bueno, a mí me costó bastante trabajo sobre todo la voz de la niña que fuera verosímil, pero ahí me ayudó una escritora que es muy buena, que escribe infantil, que se llama Verónica Murguía, que fue mi tutora durante la beca del FONCA, y ella escribe infantil y sabe muy bien cómo crear tono de niños, ¿no? Recuerdo que ella me decía, cuando tú eres niño, lo que quieres es tu chocolate, ¿no? O sea, te puede pasar lo peor y luego te dan un vasote de chocolate y dices, ay, ya tengo mi chocolate, ¿no? Ese tipo de cosas que uno no va perdiendo, la verdad, cuando crece y se va amargando, ¿no? Que tu felicidad ya no es algo tan sencillo, ¿no? Es algo mucho más complejo. Y justo esto representaba un reto para mí, que fuera verosímil y que fuera creciendo, ¿no? En el tiempo. Recuerdo que un amigo que leyó el manuscrito me decía, es que yo no quiero que esta Mafalda crezca. No, yo no quiero ver a Mafalda vieja y amargada, ¿no? Y la novela va muy bien y luego se cae horrible porque crece, ¿no? Entonces, yo pensé, bueno, la segunda mitad quizá no sirva, pero eso es lo que quería contar, ¿no? Y luego el principio, la historia de la niña es como una explicación. Y, y justo empecé a buscar maneras de que, apoyándome en mis diarios, viendo cómo podía hacer que esta niña, que también fui yo, no perdiera su frescura, ¿no? Siendo niña y después fuera un poco cambiando su tono. En la adolescencia te fijas en otras cosas, quieres encajar, ¿no? Que es un lugar común, todo el mundo en la adolescencia quiere parecerse a los demás y en la edad adulta diferenciarse, ¿no? Y esto le pasa a esta mujer, va sus prioridades y las cosas que narra van cambiando a lo largo del tiempo. Okay. Espero haber respondido tu pregunta. Ok, Isabel, adelante. Gracias. Yo tengo que comentar algo porque si no me va a explotar en la boca. Una de las primeras, de las páginas del principio del libro,
traía una imagen que a mí me parece como súper bien retratada, ¿no? Decía de otro personaje que era insegura y obsesiva como hija del Verbo encarnado. Y entonces resulta que yo estuve en el Instituto América, que creo que en México es el Colegio Miguel Ángel, y mi mamá y mis tías y bueno, todas las mujeres de la familia, ¿no? El Verbo Entonces, encarnado. sí, me cayó así como rayo, o sea, justo como rayo, nunca habría podido pensar en una descripción más certera y más atinada. Y entonces entré corriendo con el libro así a decirle, mamá, mira, Ileana Olmedo dijo que tal. Y justo cuando estaba así interrumpiéndola, me hizo así, me dijo, permíteme. Y entonces le estaba diciendo a la chica que nos ayuda, no, lo salado hacia la derecha y lo dulce hacia la izquierda. O será mejor al revés. Y como que me reiteró, ¿no? Esa misma imagen. Entonces, yo encuentro al personaje, es uno de los más lúcidos que he visto. O sea, sí, es brillante, ¿no? Es dorada por todos lados. Bueno, me costó mucho trabajo definirla así porque mi mamá estudió en una de las escuelas del Verbo encarnado, pero tiene muchísimos traumas respecto a eso. Pero también es terriblemente obsesiva, como el personaje de Patricia, que es una mujer muy rígida, muy obsesiva con el orden y con lo que se debe hacer, pero trata de hacer su mejor esfuerzo y fracasa con sus hijos, ¿no? Porque los cuarta muchísimo, ¿no? Me dijo el escritor Imanol Canellada un día platicando sobre la novela, me dijo, es que esta familia todos son castrados emocionales. Y yo dije, ¿cómo me dice eso así? No, y bueno, es la verdad y creo que la educación justo tan rígida de esa marcó mucho a estas mujeres, hacía negar mucho su lado emocional y blando, ¿no? Y bueno, espero que no sea tu caso, no sea No, tan no, no. determinante. No, yo creo que afortunadamente en la siguiente generación ya rompimos ese esquema, pero indudablemente son mujeres educadas por un sistema religioso precisamente que las castraba emocionalmente, las hacía muy devotas, pero las volvía unas frígidas emocionales y sexuales también, me atrevo a decir, pero terrible porque les creaba un mundo lleno de obsesiones y de neurosis y de las cosas deben de ser así y como tú dices a la derecha esto y todo era inamovible y eso pues creaba muchos conflictos cuando dices pues, ¿qué más da una cosa o lo otro, no? Y los problemas de incomunicación y que creyendo que se hacen las cosas como el deber ser, pues se van creando todos los aspectos. Y a mí se me hace muy interesante en la novela cómo los tres hermanos van expresando pues todas esas actitudes y reacciones de la mamá, ¿no? De repente la mamá se enojó, se pone irascible, váyanse, váyanse aquí, pero no hemos cenado, que se vayan. O sea, cuando por otro lado la regla era, tienes que cenar, o sea, esas incongruencias, ¿no? Que se van dando, ¿no? Entonces, creo que también reflejas un contexto donde los personajes también son consecuencia de lo que han recibido. O sea, no todo es lo que ocurre en el seno de esta familia, sino también la manera en que el contexto ha influido en ellos. Claro, bueno, también porque ella no solo estudió en esta escuela, sino que tiene este papá, ¿no? Que no sabemos más de lo que se cuenta aquí en la novela, pero puede que haya tenido historias anteriores, ¿no? Incluso con sus hijas, ¿no? De abuso infantil que no conocemos, ¿no? Y que no están en el libro, pero está ahí la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto daño hizo en esta misma familia este personaje? Uh-huh. Carla Carmona nos comenta, me maravilla cómo es que un concepto tan lejano para nuestra generación se siente cercano por medio de la novela. Asociar la palabra Chernóbil
y trazar una historia con elementos que muchos han vivido me parece admirable. Aún más, lograr una fluidez entre la voz infantil de adolescente y de mujer adulta y que se sienta verosímil. Lo que más me golpeó fue la siguiente línea. Recibí una llamada de Rafael en la madrugada. Paula se mató, dijo, y agregó, por fin. ¿Qué le hizo decidirse por titular así la novela? Bueno, el proyecto desde el principio se llamaba así Chernobyl y porque quería contar la manera en que había un paralelismo entre los desastres personales y los desastres históricos, de qué manera estos grandes sucesos nos afectan a las personas comunes y corrientes y a las familias. Entonces, en algún punto dudé de dejarle este título porque puede causar algunas confusiones, ¿no? Sobre todo gente que le interesa el tema de Chernóbil, pero que no quiere leer una historia vinculada, sino acerca de qué es lo que pasó, etcétera. Pero no podía cambiar, me di cuenta que no podía cambiarlo porque es una constante que define la angustia de este personaje que es el narrador y lo que pasó en esta familia. Y al final me pareció que era una buena metáfora para explicar cómo el abuso infantil marca la historia de las familias y el silencio y todo este dolor se queda y va pasando y se va heredando y nosotros somos herederos de los errores que hicieron nuestros padres, que cometieron nuestros padres, ¿no? Ujú. Por eso al final lo dejé como Chernóbil, aunque me ha causado bastantes problemas porque la gente tiende a cambiar el acento y dice Chernobyl. Sí. Entonces, no, es un título no muy fácil. Entonces ya en mi próxima novela pondré uno más sencillo, más fácil de recordar. Nos comenta Carlos que en Amazon hay una reseña de un comprador que dice, definitivamente es una novela de la vida de una familia. No es nada referente a Chernóbil. Bueno, a lo mejor él quería no sé, un ensayo, un documental o algo por el estilo. Pero yo creo que es válido, ¿no? No sé, por ejemplo, bueno, aquí tienes el nombre particular de un lugar, ¿no? Pero podemos pensar en otras obras que aluden a temporada de huracanes, que aluden a un fenómeno meteorológico y dices, bueno, pues no es tanto el fenómeno meteorológico, sino la devastación humana que se da en ese sentido, ¿no? Yo creo que es válida y que la ficción requiere ahí al uso de esa metáfora, ¿no? Bueno, justo poner un título es de las tareas más difíciles que hay. Justo temporada de huracanes me parece un título muy preciso. Ujú. Si vives en el trópico, sabes que esos meses, Ujú, eh, algo que siempre va a exponerte al peligro, ¿no? ujú. Y ahí está muy bien para hablar sobre una situación y un territorio que está asolado por la violencia, ¿no? Que es como un huracán. Ujú. ¿No? Bien, ¿alguien quiere hacer la última pregunta? ¿No? Chernóbil, una educación sentimental. Pudiéramos afirmar que es una novela donde los personajes transitan eh, por ese itinerario vivencial, vamos a decirlo así, donde la vida misma los enfrenta tarde que temprano, vamos a decirlo así, a tener que aprender de sus vivencias y resistirse a no querer hacerlo, sin ser propiamente una novela de aprendizaje, no estoy cayendo en esa tendencia, pero sino que ofrece la posibilidad de que tarde que temprano tienes que enfrentar la adversidad
y no eludirla para poder pues continuar en la vida, ¿no? Y tratar de encontrar la forma de ser feliz. Sí, bueno, justo para escribir la novela leí La educación sentimental de Flaubert, porque me gustaba mucho la idea de que este personaje se fuera construyendo en el tiempo, ¿no? Ver que el lector pudiera ver cómo va transformándose esta transformación. Y al leerlo, el libro de Flaubert me ayudó mucho para definir a los personajes, porque son dos personajes que aspiran a ser escritores, se mueven dentro del mundo intelectual, ¿no? Pero al final terminan como diletantes, fracasan. Entonces, una de las preguntas que me hacía yo es si esta mujer, la fotógrafa, terminaba fracasando como artista, ¿no? O no. Y al principio pensé que ella tenía que ser una fotógrafa de guerra o de estas fotógrafas reporteras duras y termina siendo una fotógrafa de pájaros, ¿no? Que es como una salida muy light, ¿no? Para una fotógrafa, ¿no? Que tenía inicialmente en su juventud aspiraciones artísticas. Entonces, ese personaje se fue definiendo solo y al final se vuelve alguien que observa a los pájaros, porque cuando va a Chernobyl justo es lo que más le llama la atención, cómo resisten, y eso es lo que ella necesita, resistir a esta radiación que la rodea, ¿no? Como los pájaros de Chernobyl. Y empecé a buscar información sobre fotógrafos de pájaros y es muy interesante. No es un trabajo realmente de tiempo completo. Las personas que toman fotos de pájaros, hay hasta competencias en las que tienen que conseguir la foto de un pájaro que solo está en Alaska en cierta temporada del año y es muy interesante. Entonces tampoco es que fuera un fracaso, sino que no era justo un destino tan artístico como ella hubiera querido o pensado inicialmente para ella, que es lo que pasa con los personajes de Flaubert. Pero yo le vería un poco el lado simbólico a esa intencionalidad del personaje, ¿no? La fotografía de pájaros como un anhelo de libertad también. O sea, volar alto, ser libre indistintamente y volar por doquier, ¿no? O sea, creo que en lugar de quedarse atrapada en la fotografía de guerra, mejor buscar un escenario que te libere. Yo encontraría un poco esa salida al personaje y que es quizá una salida más esperanzadora y más reconfortante. Bueno, me gusta mucho. No lo había pensado, francamente, pero creo que es muy buena explicación, porque ella cuando va al lugar de la explosión, ¿qué es lo que fotografía? Los pájaros. Ujú. Es justo porque no quiere ver hacia las personas que sufren o la destrucción, sino hacia arriba, hacia el cielo, hacia lo que está. Y de hecho, si ves la portada de la novela, pues lo que te llama la atención son los pájaros. O sea, con todo y que hay una imagen urbana de abandono, pero yo ahora sí que si hacen así un test psicológico, ¿qué es lo primero que ves? Pues yo lo primero que veo es esta figura, ¿no? En pleno vuelo y con las alas desplegadas. Entonces yo veía un poco ese personaje que a lo largo de sus diarios, así como que ha logrado una especie de catarsis y finalmente logra emprender el vuelo, pero está todavía en un proceso porque pues ha sido una experiencia sumamente dolorosa. Bueno, Liliana, se nos acaba el tiempo, no nos queda más que agradecerte a nombre de todos los que nos han acompañado el día de hoy, lo interesante y ameno que ha sido este conversatorio, lo enriquecedor de conocer qué hay más allá de la novela, las inquietudes de la escritura, de la persona, lo que motiva, lo que se busca siempre es muy enriquecedor para el lector, para acabar de valorar y apreciar todo este oficio literario. Te agradecemos mucho tu presencia.
Al contrario, yo les agradezco a ustedes su lectura, sus preguntas, los comentarios. Es realmente muy valioso para un escritor y más para una novelista con esta primera novela como yo, escuchar a los lectores y ver qué cosas les llamaron la atención y qué explicaciones se dieron a las ideas que yo estaba planteando. Es una gran experiencia, se los agradezco mucho a todos por estar aquí y por leer esta novela. Espero que les haya gustado. Claro, no, encantados y bueno, atentos a lo que haya que decir de Iliana Olmedo en lo que estés trabajando, estaremos pendientes para seguir tu trayectoria. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias y pues con esto cerramos la sesión. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Vi tu cara replegada en la mía. Entonces ya, ¿verdad? Pero se fue la maestra y dejó grabando, mira. Sí. Ay, no, ya vámonos. Qué intempestivo, bueno, nos vemos. Bye.